No, deja de hacer eso, Menem. Ya, comienza. Señoras y señores, este primer programa comienza con un invitado especial que opera en Europa. Se trata de nuestro amigo Jorge, el ingeniero y doctor Jorge Alejandro Chávez Cano, quien tiene una amplia experiencia nacional e internacional. Opera, como hace un momento mencioné, en la Unión Europea. Él es científico, empresario, inventor en la Unión Europea, especialista en gobierno y decodificación del conocimiento tecnológico, con experiencia en 40 años en 59 países, incluyendo el nuestro. Las áreas de trabajo del ingeniero Chávez Cano es gestión del conocimiento, innovación, de la educación, formación, exportación, plan de gobierno, transporte público, inteligencia logística, etc. Bienvenido, buenas tardes, estimado doctor Alejandro Chávez Cano. Es muy grato contar con vuestra gentil presencia. Iniciaremos esta entrevista preguntándole sobre el conocimiento humano. ¿Qué es y para qué sirve? Porque este es un tema sumamente importante para todos los contextos y para todos los países. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Ante todo, muchas gracias por la invitación. Y antes de responder la pregunta, quisiera hacer una pequeña introducción muy rápida para que el público que nos está viendo o escuchando pueda comprender mejor la connotación del porqué de la respuesta y la opinión. El conocimiento, como director de una agencia especialista en gobierno y descodificación del conocimiento tecnológico, ha sido desarrollado en el contexto de la ejecución de contratos internacionales. ¿Qué significa esto? Que ha sido elaborado, diseñado, ejecutado por un equipo de especialistas de alto nivel en determinados plazos de contrato, que van de un mes, 3 meses, medio año, a un año como máximo, y regulados por un presupuesto específico, que es el monto contractual ejecutado, ¿no? Entonces, esto ha originado, esto ha producido unos altos niveles de eficiencia para cumplimiento de sus contratos en plazo y costo. Dicho esto, respondo su pregunta. Adelante. El conocimiento, en un concepto moderno, no es otra cosa que información. Y la información utilizada para dos cosas fundamentales, ¿no? El conocimiento. Primero, para consolidar el acervo cultural de una nación o de un grupo social. Y segundo, ese conocimiento para resolver problemas sociales que se producen en nuestra sociedad, de diferentes niveles, ¿no? Puede ser una solución de tipo económica, política, educacional, militar, etcétera, en sus diversos niveles, ¿no? Y entendiéndose que la educación, pues, es un valor que nace y se reproduce como respuesta a los diferentes desafíos que tiene la humanidad en su proceso evolutivo. Eso sería en síntesis la primera respuesta. ¿Y cuál es la naturaleza, o sea, la esencia del conocimiento? La esencia del conocimiento, su matriz, su origen, es básicamente en la interacción social. Y la interacción social se refiere a los 4 niveles de las actividades humanas: extracción, producción, comercio, servicios. Es decir, si jerarquizamos desde este encaje económico la producción social del conocimiento, podemos ver que cuando se hace alguna actividad extractiva, ¿no?, o alguna actividad productiva, industria, o algún tipo de comercio o de servicios, incluido la educación, el conocimiento juega un papel determinante en cuanto a que es un vector cognitivo y de producción de las ideas de los seres humanos, ¿no?, individuales y a través de la sociedad. Esa sería la respuesta para este punto. Exacto. En efecto, y el conocimiento es válido en todas las disciplinas, ¿no es cierto?
no solo en un área determinada. ¿Y cuáles son las condiciones de la aplicación social del conocimiento? Porque debe servir para el bienestar de la sociedad, el bien común, como se dice. Ya, aquí básicamente el conocimiento se puede dividir en dos áreas, ¿no? Una, la principal, porque está sustentada por valores de familia dada por los padres, es la educación familiar. Y la segunda es la instrucción académica, la que se da en el jardín de infancia, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en la educación superior, ¿no? Okay. Y no hay que confundir estos dos escenarios, ¿no?, que son importantes y determinan el desarrollo evolutivo del conocimiento en las personas. Correcto. ¿Y cuál es la vinculación, la relación o interacción del conocimiento y la educación familiar e instrucción académica que mencionó hace un momento? Mientras que la formación, la educación familiar está basada en la moral y la ética, en los valores, en los principios que son transmitidos por la familia de generación en generación. La instrucción académica son unos datos técnicos, informaciones científicas que se dan en la academia, desde el jardín de infancia hasta la superior, y permiten perfeccionar, basado siempre en la educación familiar, ese conocimiento aprendido y desarrollado y aplicado de manera correcta socialmente. Porque no es lo mismo, ante la ausencia de un valor moral o un principio, ser arquitecto para diseñar cámaras de gas o de gaseamiento de personas masivas, o cámaras de tortura, donde no hay un control moral, a un conocimiento con un control regulado por la moral y la ética, por principios y altos valores, que permite el desarrollo conjunto de la sociedad en paz, en bienestar, sin violencia. Correcto. Y esto es fundamental porque la educación, efectivamente, y el posterior de las personas, incluyendo la formación profesional, tiene sus raíces, tiene su asidero germinal, indestructible, es ya como un sello, una impronta, una programación en el hogar. Consecuentemente, el hogar debe ser un núcleo básico de formación de los hijos desde temprana edad, desde cuando empiezan a nacer o desde nacimiento. Incluso se dice de que debería ir formando, educando desde la matriz de la madre, con música agradable, etcétera, porque eso va grabando en el cerebro del neonato. Consecuentemente, los padres de familia fundamentalmente debemos considerar este factor fundamental que con argumentos científicos sólidos nos está explicando el doctor Alejandro Chávez Cano, nuestro primer invitado especial que opera en la Unión Europea, tal como dijimos, y nos trae información de suma relevancia e interés. Ahora, dicho esto, pasamos a otro nivel, del nivel familiar al escolar, etcétera. ¿Es posible gobernar un Estado o una nación apoyado en la gestión e innovación del conocimiento, doctor Chávez? Mire, desde finales de la Segunda Guerra Mundial y como inicio de los vuelos espaciales, esto ya no es posible, salvo que estuviéramos hablando de desgobierno, que para el caso peruano es algo que ha ocurrido desde la toma de poder de Valentín Paniagua, pasando por Alejandro Toledo, continuando con Alan García en Perú, y luego con Ollantumala, y últimamente con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué afirmo esto? Porque se supone que cuando uno asume un cargo público, en este caso el gobierno, la primera magistratura de la nación, además de tener un plan de gobierno, tiene que tener un cuadro elegido de manera muy cuidadosa para ejecutarlo. Y la ejecución de este plan tiene que estar regulado definitivamente por un conocimiento altamente especializado, es decir, el conocimiento tecnológico, el conocimiento que comprende procesos,
¿sí? Okay. Sin esto Claro. no es posible, porque no habría rentabilidad ni inversiones apropiadas del Estado para diferentes sectores orientados al desarrollo de la nación, ¿no? Y porque además la ausencia del conocimiento especializado promueve, genera la corrupción. Exacto. Y de ahí la importancia de que el Estado asuma su rol fundamental, que es educar como prioridad a la ciudadanía, a todos los habitantes de la nación. Y que muchas veces sucesivos gobiernos han descuidado dar prioridad a la educación, al igual que a la ciencia, a la tecnología, y por tanto estamos en los niveles pues que conocemos ahora, desafortunadamente ubicados en últimos lugares en las mediciones internacionales, tanto en educación y mucho más o igual en la ciencia, en la tecnología. Actualmente esa es la realidad. Continuando con el diálogo, ¿dónde está el conocimiento? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se difunde y evoluciona hasta convertirse en parte o en un todo de la cultura nacional? Sí. Antes quisiera hacer una acotación en relación a la pregunta anterior. Cuando se va a gobernar, el presidente, cuando elige sus ministros, no solamente debe hacerlo referente a grados o títulos, que eso es, digamos, la parte básica de la selección o la identificación, sino fundamentalmente el indicador más principal, o el principal, o el único tal vez para gobernanza pública, es cuál es la capacidad transformadora para el desarrollo del futuro ministro que después va a elegir directores de gobierno. Porque por más que se tenga grados y títulos y no se tiene una experiencia transformadora, es decir, una capacidad contrastada de crear riqueza, ese ministro, ese directivo, lo único que va a servir es para ser un problema en la ejecución de los planes de gobierno y crear de esa manera, directa o indirecta, la corrupción y la ralentización del desarrollo. Ahora, respondiendo a la última pregunta que me indica, la generación del conocimiento se da, además de la interacción social, que comience en la familia, en el hogar, ¿no? Con los padres, cómo comer, cómo vestirse, cómo cumplir, cómo asistir a las clases, cómo dirigirse a sus mayores, cómo respetarlos. Cómo ser coherentes con la verdad, la sinceridad, etcétera, ¿no? La búsqueda de la verdad, correcto. De valores. Exacto. Valores, moral, ética. Sí. Esa es la transmisión del conocimiento, la transferencia del conocimiento familiar, que a través del tiempo, vía familias y reforzado por la educación académica, va en un determinado horizonte de tiempo convirtiéndose en parte del acervo cultural de un país, de una localidad, o de una región, exacto, o una comunidad, ¿no? Claro, de que las comunidades tienen a veces sus sellos distintivos, ¿no? Correcto. Y que se diferencian por sus costumbres, sus tradiciones, sus expresiones culturales, sus canciones expresadas en sus canciones, sus producciones literarias como novelas, narraciones, ensayos, sí, poesías, y el principal indicador, y últimamente con el cine, la televisión, etcétera. Y el principal indicador de esa consolidación del acervo cultural a través del conocimiento es la lengua o el idioma. Una comunidad que consigue en el tiempo homogenizar, uniformizar una forma de comunicación social, la lengua o el idioma. Por eso que inclusive en un solo país donde se habla o se tiene una lengua oficial, existen acentos diferentes, ¿no? Exacto. ¿No? Y eso lo da el acervo cultural local, regional
o federal, ¿no? Claro, acá en nuestro país, por ejemplo, son conocidas las tendencias o las acentuaciones, las formas de expresión de uno de la costa, otro de la sierra y otro de la selva, por un lado, y otro del norte, del centro y del sur, que son fácilmente diferenciables. Bien, dicho esto, estaríamos llegando a la última pregunta, porque ya estamos con el tiempo. ¿Puede decirnos entonces, casi como resumen, de que el conocimiento es luz y es opuesto a la corrupción que representa la oscuridad? Y además de esto, se puede establecer la sinergia existente entre educación, ciencia y cultura. Sí. Por favor. Sí. Sinergia, o sea, interacción entre ciencia, educación y cultura, entendiendo ciencia, o sea, comprendiendo dentro de la ciencia la tecnología y la innovación. Por favor. Correcto. La educación es hogar familiar, la ciencia es académica, eso en principio, ¿no? Y luego la cultura viene a ser la sumatoria de los dos factores en el tiempo. Es decir, la educación familiar y la formación académica en el tiempo se convierten en la cultura de un país, que se manifiesta por especialidades y por instituciones, como podrían ser las instituciones universitarias, ¿no? Utilizando un idioma común. Y ahí lo que puedo afirmar en relación al conocimiento, este fenómeno, a través de una ecuación que nosotros hemos desarrollado, se materializa en que la teoría aprendida en el mundo familiar del hogar más la teoría académica, en la práctica social, en la interacción social hombre-medio, y a través del tiempo se transforma en un conocimiento. Esa es la relación, la sinergia que existe. Y eso se da en un circuito cerrado desde que nace el hombre hasta que muere. Esa sería la principal, digamos así, comprensión ecuacional del conocimiento, ¿no? Considerando la sinergia de educación, ciencia y cultura. Esa sería la ecuación que lo representa. Entonces, educación sería como eje vertebral a donde recibe los aportes de la ciencia, la tecnología, la innovación para desarrollar y formar mejor a los educandos de manera científica, sistemática, con tecnologías modernas e innovadoras, y en la cultura contextualizada, o sea, una educación que sea pertinente a sus propias realidades. Sí, la cultura... y que debe estar en los currículos o currículum, tal, como se conoce ya en términos de desarrollo académico o formación en las aulas específicamente. En la cultura lo que uno puede medir es la calidad de vida de una ciudad, de una región o de un país. La cultura. ¿Cómo utilizas la tecnología? Esa sería la sinergia entre educación, familia, hogar, la ciencia académica, la interacción de los dos a través del tiempo produce cultura. Y la cultura lo que manifiesta, qué modelo de vehículos usas, cómo mantienes tu ciudad, cuáles son el dominio de tecnologías dentro de esa ciudad, cómo construyes tu democracia, cómo es tu institucionalidad de Estado. ¿Correcto? Exacto. Ya. Ahora, las élites de esa cultura, de esa sociedad, las élites, o sea, lo mejor que puede tener esa sociedad, desarrollan esta capacidad utilizando el conocimiento de la primera ecuación a través de una práctica social especializada, medicina, ingeniería, leyes, política, etcétera, etcétera, en una observación continuada a través del tiempo, lo que produce en retroalimentación la sabiduría, es decir, el grado más alto, más excelso del conocimiento altamente especializado, donde el lenguaje es sintético, solamente válido para ser comprendido entre un determinado sector
de especialistas. Y antes de esto quisiera dejar un punto que es fundamental. La educación en el hogar y la familia es el insumo básico para que el individuo, cuando llegue a recrearse en la cultura, pueda hacerlo de tal manera que beneficie con altos valores de moral y ética a la cultura. Porque si en la vida del hogar, de la familia, falla eso y crea un individuo débil, todo lo que recibe en el mundo académico será utilizado para razones de debilidad espiritual, moral y ética. Es decir, un señor, un fulano, un personaje que cargo de ministro, de profesor o cualquier otro, podría ser comprado, podría ser vendido, manipulado, entre comillas, porque no tiene la suficiente fortaleza espiritual venida de la moral y la ética para ejercer el conocimiento en su sociedad. Eso sería la luz, que es conocimiento. Esta explicación es la primera parte de su última pregunta sobre si el conocimiento es luz. Esa sería la explicación. Ahora, la segunda parte de que si la corrupción es oscuridad, claro, eso faltaba, vendría a explicarse por la siguiente ecuación, que es la segunda ecuación, ¿no? Es la corrupción, o sea, el mal uso del conocimiento por debilidad espiritual y moral y ética, más la impunidad, es decir, el no castigo de esa debilidad a través del tiempo va a producir la destrucción de cualquier sistema humano existente. Y da igual si la producción, el Producto Bruto Interno o los ingresos económicos sean muy altos, como el caso peruano, en los gobiernos de Alan García, Ollanta y PPK, donde hemos tenido un boom económico, pero la moral de estos gobernadores, de estos presidentes, ha sido tan pobre que en vez de haber avanzado han destruido el sistema institucional de lo que todavía se insiste en llamar república, porque eso no es república, y su consecuencia más inmediata como sistema no es democracia, ¿no? Entonces, a mi entender, yo que vengo de Europa, muy seguido a Perú, por la experiencia que tengo a nivel internacional, veo a Perú todavía como un estado que es virreinal, donde la ley vale para una mayoría, pero para una minoría existe total impunidad. Y esa debilidad que se manifiesta en el Estado de la Nación a través de sus instituciones, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial, el Congreso de la República, la Contraloría General de la República, que se manifiesta socialmente a través de esas instituciones, está liderado por personas débiles espiritualmente, moralmente, éticamente, que en su formación de familia y de hogar no han recibido ese insumo básico, que es formar honor, dignidad, autoestima en las personas. Lo que los ingleses dirían el raw material. Y honestidad, claro, a toda prueba. Eso sería, ¿no? Esa sería mi respuesta más, digamos, objetiva, basada en la experiencia que tenemos, ¿no? Muy bien. Con esto, ¿cuál sería su mensaje a la amable audiencia que estamos seguros que nos está escuchando con interés? Mire, mi mensaje sintético y creo pragmático sería: si queremos seguir utilizando a estas personas débiles en cargos públicos, donde tampoco pueden aprender porque va a jalarle la debilidad, el no tener la autoestima, el honor, la dignidad para gobernar, en la curva histórica de aprendizaje y de gobierno va a ser imposible cumplir, por más que haya dinero o haya palabras muy bonitas. Aquí la única manera de en corto tiempo y de manera tal vez sintética avanzar en democracia, construir república, sería seleccionar cuidadosamente a especialistas peruanos de preferencia, venidos de fuera, que se vinieran como accesorios, componentes de repuesto dentro del Estado peruano, para que con otra moral, otro enfoque de lo que es gobernar, otro nivel de conocimientos, pudieran aportar de forma directa en la transformación de la patria, Perú. Otra forma no. Existe otra forma, que sería la violencia subversiva,
pero sería la destrucción parcial o total sin ninguna garantía del volver del sistema democrático y de la vida en paz, de la no violencia que el Perú quiere, que los peruanos quieren, claro, queremos, que la mayoría quiere y desea, claro, y que está luchando contra una minoría. Esa es la diferencia, ese es el gran problema que divide a los peruanos, entre unos que creen que el estudio, el esfuerzo y trabajo puede hacer crecer al Perú, y otros que quieren vivir del cuento, de la impunidad, de la vagancia, de la descontinuidad, que no creen en el esfuerzo para conseguir riqueza. Muy agradecido, estimado amigo, ingeniero y doctor Alejandro Chávez Cano, por sus interesantes aportes a la audiencia de Miraflores Radio La Auténtica. Con esto haremos un breve intermedio y retornamos con una interesante entrevista a una distinguida dama. Adelante.